Eso, Muy tarde. ya no, Tiene que ser en la primera. en la primera. O sea, eso es básicamente es una violación técnica. Muchas personas ni se dan cuenta de que Sí, esas no leyes, presta atención a eso y no bueno, lo sabemos. de que esas leyes han sido violadas. Otro ejemplo clásico es cuando un cobrador empieza a cambiar la cantidad de la deuda y a veces cobra un poquito más, cobra un poquito menos, cobra un poquito más, cobra un poquito menos. Pero no es que está añadiendo interés, sino que puede ser que haya algo en el sistema de cómputo que hace las cosas mal y usted no puede saber qué tasa de interés le están cobrando, por ejemplo. Ese es otro ejemplo. Um, el más clásico probablemente de todos es que le llamen y le insulten. Ahora, eso no significa que ellos le insulten y miren la internet cuando pueda y a ver si hay algunos colegas que tienen llamadas grabadas que ponen públicamente donde a personas le han dicho De todo, hasta de que se van a morir. básicamente. Eso no es permitido. O sea, yo tengo conocimiento de llamadas, no a mis clientes, donde han usado insultos raciales. Ya, pero un momento, Okay. abogado, y la otra pregunta obvia, y usted acaba de decir algo muy importante, abogado, que uno no puede grabar a alguien si no le avisa a su interlocutor. ¿Cómo hacer para demostrar algo como eso? No, es que me llamaron y me insultaron, es más, me discriminaron, me insultaron racialmente, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace uno para probar esas cosas, abogado? Antes de contestarte esta, vamos a explicar el problema. El problema es que la ley de diferentes estados varía. Y hay estados donde las personas sí pueden grabar sin el consentimiento de la persona. Perdón, sin el consentimiento de la Del otra interlocutor, parte. del otro. Se está grabando, sí. ¿Ok? La Florida no es uno de esos estados. La manera correcta de hacerla, que yo creo que es riesgosa, es decirle a la persona cuando empiece la llamada, Te voy a grabar. yo te voy a grabar, ¿me das permiso? Si dice que sí, entonces cuando no, ¿No? tan pronto empiezo a grabar, le digo, oiga, usted me dio permiso a grabar esta llamada, ¿de acuerdo? Una vez grabando ya. Sí, para que quede constancia. para que haya constancia. Claro, Okay. claro. Si alguien lo va a hacer y necesito que lo hagan, pero correctamente, esa grabación tiene que tener el permiso del interlocutor. Si no, usted se expone, como dijo Neil anteriormente, a cargos criminales y le pueden demandar civilmente, contrademandar civilmente. Se encuentra usted en la situación de que usted le pone una demanda al cobrador y se la devuelven con y otra. el cobrador le riposta con una demanda a usted porque usted le grabó su llamada sin su consentimiento. Sí. Así que no jueguen con eso. No ¿okay? Es muy bueno. No es si lo van a hacer, háganlo correctamente. Claro. Pidan permiso antes de grabar y una vez que obtengan el permiso... Encienda la grabadora, digo, confirmando que me has dado permiso. Para que quede sí grabado. No, que estamos grabando. El claro, permiso que conste. Grabado, lo otro es que sabemos y entendemos, de repente, en ese momento, el ofuscamiento de la persona, la ira que lo puede embargar, la preocupación y todo eso, y puede llegar a pensar la persona, se me ocurre, no sé si pasa o no, ¿sabe qué? No me importa que me contrademanden, yo lo voy a grabar. No es solo el problema de que le contrademande, sino que básicamente está cometiendo un crimen estatal. O sea, yo, ni Neil ni yo nunca le diremos a una persona que grabe sin autorización porque sabemos que es un crimen estatal. Además, si usted viene a mí con una grabación hecha sin el consentimiento del interlocutor, yo no voy a tomar su caso porque yo no quiero exponerlo a usted a cargos criminales. Sería una tontería que usted, tratando de hacer un caso civil, se exponga a un caso criminal. Claro. Vamos a regresar a tu pregunta. Otro ejemplo de cómo se violan la ley los cobradores, lo hacen así. Llaman a tu grabadora, ¿verdad? Supone tú que en tu casa viva, como nosotros, muchos latinos tenemos o parientes, ¿no? Que viven con nosotros. Y dicen, esta llamada es para Iván Van, es de un cobrador de deudas. Por favor, llámeme, esto es un asunto importante, ¿ok? Dejan el mensaje en su grabadora en su casa y su abuelita que vive con usted oye ese mensaje. Ellos no tienen por qué decirle a su abuelita que usted debe deudas. Ok. Ahora, si es cuestión de su esposa es otra cosa, pero si es terceras personas, que no sea su abogado... ¿Hasta dónde son terceras personas? Porque es muy importante aclararlo, ponerlo en contexto. O sea, la esposa, los hijos... No, los hijos no. Los hijos no. ¿Esposa e hijos pueden escucharlo o no? No. Esposa no es tercera persona. Esposa puede escucharlo y no hay problema. No hay problema. Hijos, abuelos, tíos, padres, primos están fuera. Claro.
Pero yo no sé, habría que revisar eso, porque yo creo que lo escuche la esposa, yo creo que es el problema más grande que puede haber. Bueno, pero que no sabía que usted tenía. Puede que legalmente no, pero eso hay que revisarlo, hay que revisarlo. Dile eso al Congreso. Sí. Vamos con esta importante pausa comercial y ya regresamos. Por eso muy importante escuchar los consejos de nuestros abogados. Así que ya continuamos. Esa es una... ¿Tuvo un accidente de auto? ¿Sufrió un resbalón o caída? Usted necesita rehabilitación. Right Choice. Right Choice. Si usted resultó lesionado, Right Choice es su mejor opción. Rigidez muscular, dolor de espalda, entumecimiento de manos y pies, dolores articulares, angustia. Somos especialistas en tratar lesiones causadas por accidentes y caídas. Usted puede ser compensado con hasta $10,000 por daños físicos y pérdida de trabajo. La compañía de rehabilitación que tú estás buscando. Hola amigos, les habla el capitán Kelly Durán del Salvation Army de Hialeah para invitarles al concierto del guitarrista y cantor David Fernando el viernes 16 de septiembre a las 8 de la noche a beneficio de nuestra organización. Apóyenos en la obra del Salvation Army en nuestra comunidad. Llama al teléfono 786-326-6444. 786-326-6444. Muchas gracias por permanecer en la sintonía de su programa La Solución con el abogado Neil González. Hoy invitado especial el abogado Leo Bueno. Recuerden, vamos a apoyar a David Fernando al Salvation Army el próximo viernes, ahí en el salón del Salvation Army de Hialeah por una muy noble causa. Continuamos y obviamente preguntas obligadas con el abogado Leo Bueno aquí, nuestros derechos del consumidor. Ya hemos hablado de un par de ejemplos de actividades de cobradores que violan la ley. Muchas de esas violaciones son lo que el público y hasta las cortes y nuestros colegas dicen que son violaciones técnicas. Violaciones técnicas significan que son violaciones que usted ni se dio cuenta que le habían violado sus derechos. Pero eso no importa, para eso existen los jueces y para eso existen las cortes y para eso existimos los abogados, para ventilar esos problemas, ¿no? Si a usted le violan, si un cobrador o un acreedor viola la ley, sus derechos surgen y usted tiene el derecho a vindicar esos derechos. Esos derechos. Es un poco reivindicar. Reivindicar. Okay. Eso significa que, como dice Neil, como yo te oí en el programa de ayer, no vote las cartas. Todas esas cartas, y yo sé que mucha gente se molestan. Y cuando le llegan cartas de cobradores... La primera reacción es votarlas, ni siquiera leerlas. No la vote porque muchas veces, aunque la deuda y la violación de la ley de cobranzas no tienen que ver una con otra, es muy posible poder llegar a un arreglo con un cobrador de este tipo. Compañía de cobranzas, usted le está cobrando a mi cliente una deuda de $3,000, $5,000, $7,000, lo que sea. Claro. Mi cliente tiene una demanda o tiene el derecho a demandarlo a usted. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Usted renuncia a su deuda, mi cliente renuncia a su derecho de recibir compensación, ¿verdad? Y mi cliente, y esto es algo que llega a mi bolsillo, ¿no? Requiere que usted me pague mis honorarios razonables. O sea, no nada exorbitante, sino si yo he trabajado un par de horas en el caso, pues nosotros le pedimos al cobrador que nos pague los honorarios más, por ejemplo, el costo de corte. De nuevo, aunque la deuda no hay un quid pro quo entre la deuda y el derecho a demandar al cobrador, ese es un arreglo que muchas veces se puede hacer. Es más, es un arreglo que a veces resulta en que Neil pierda un cliente, porque hay veces que hay personas que le han demandado, por ejemplo, y en el proceso de la demanda, los cobradores han violado la ley. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vienen a Neil para hacer una bancarrota.
Y Neil le pregunta, ¿qué deudas usted tiene? No, yo no tengo más deudas que esta, pero no voy a poderle pagar a esta gente y ya me tienen hasta aquí con el proceso legal. Entonces, si usted puede ripostar y demandar al cobrador, llega al arreglo de ese que hablamos y usted se quita la deuda de encima, no porque la ley lo dictamine, sino por un acuerdo que usted hace, hay que entender eso, y así no se tiene que declarar en bancarrota, que hay personas que por muchas razones no quieren hacer o no deben hacer bancarrota. Pero esa es la clave. ¿Por qué es la clave? Porque aquí no le estoy vendiendo la bancarrota, no le estoy vendiendo análisis de crédito o análisis de los acreedores, no le estoy vendiendo específicamente nada de eso. Le estoy vendiendo la solución. ¿Cuál es lo mejor para usted? ¿Qué es lo que usted necesita para poder salir debajo de las deudas? Si es simplemente, como Leo lo ha dicho, pues ya no hace falta la bancarrota, pero resolvimos el problema. Claro. En otras palabras, muchos abogados de bancarrota, rápidamente usted llega, le cogen su nombre, sus detalles y ya está la petición hecha. No, aquí vamos a ver qué es lo mejor para usted. A veces es la bancarrota y a veces no. Claro que sí. Carla, por el interno, nos hace una pregunta que yo creo que también es de muchos. Dice, tengo 18 años, me llené de tarjetas de crédito, las copé todas, pero no quiero dañar mi crédito. ¿Cuál es el consejo de ustedes en ese caso? Pague. Pagar. Sí, es como único. No Como dañar único el se crédito. hace. Si necesita alivio de esas deudas, el crédito va a ser dañado, pero va a tomar el alivio. Yeah. Me comprende, Carla, si está viendo el programa. La única manera que usted mantiene el crédito, y le voy a decir, si usted se llenó de tarjetas, su crédito probablemente ¿Ya no está dañado? tan bueno, porque tiene mucha deuda. Claro. Y a veces tener mucha deuda baja el puntaje. score, baja los puntos. Pero para mantener, vamos a decir, el crédito que usted tiene que pagar. Es la única manera, no hay nada más. Respuesta contundente. Nos queda apenas un minuto. Yo me atrevería a ir a otra más allá. Y esa, bueno, mañana viene la abogada Miriam Barragán, que es de inmigración, porque la pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué pasa cuando de repente nos cobraron indebidamente? Tenemos ese derecho, pero por ahí como que no hemos solucionado la parte migratoria. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Lo que hay que hacer es preguntarle a Miriam. A Miriam Barragán. Porque yo creo que es una pregunta más que interesante, abierta, universal, y que muchas personas pueden estar en ese El caso. problema mío ¿Vale es la que pena si o no usted cobrar? no tiene papeles, ¿cómo usted buscó el crédito? ¿Cómo tiene la tarjeta? Porque si no tiene papeles, no tiene socio. No, hay gente que de repente ha podido tener papeles o social, pero no ha definido su situación migratoria por X o Y razón. O sea, que son varios casos para analizar. Veremos... Sí, están diciendo por el interno que mucha gente lamentablemente pero roba. sí, las consigue de manera indebida también, de repente por identidades de otras personas, etcétera. No, entonces Ese es otro rollo. deudor. Ese es otro rollo. No, y eso es probablemente un fraude, Eso da cárcel. un crimen federal, inmenso. porque Y federal. estás usando el correo para Sí, defraudar claro, a claro, alguien. claro. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente por hoy. Abogado, como siempre, muchas gracias. Abogado Leo, bueno, gracias. Tremendas preguntas. Vuelvo a repetir, si necesita esas preguntas llamadas, ¿por qué no me llaman? The Law Office of González and Associates presentó La Solución con el abogado Neil González.